Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mande. Mande. Déjame apagar el audio, espérame. Buenas tardes a todos los que se van integrando. Les pido de favor si pueden desactivar el audio. Perfecto. Esta conferencia también se va a transmitir vía Zoom en vivo para los que nos están viendo vía Facebook. Para los que nos están viendo por Facebook, les agradeceríamos mucho que nos ayudaran a compartir la transmisión. Al final de esta conferencia va a haber 15 minutos para preguntas y respuestas. Los que estamos aquí por Zoom vamos a tener la oportunidad de activar micrófonos y hacer las preguntas directamente. Y quienes nos acompañan por Facebook pueden dejar sus comentarios ahí en la sección de comentarios para que nosotros se los hagamos llegar a la magistrada. Estamos esperando nada más que ingresen un poquito más de personas. Y vamos a comenzar. Al final les voy a pedir que si pueden activar sus cámaras para tomar capturas de pantalla, ya que esto nos sirve a nosotros como evidencia de esta actividad. Muchas gracias a todos los que se van integrando. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Quienes se vayan integrando, favor de desactivar los micrófonos, por favor. Creo que ya, ¿verdad? Podemos comenzar. No se escucha. No se escucha. No se escucha, licenciada Maribel. Desactive su micrófono. Active su micrófono. Listo. ¿Ya me escuchan? Les comentaba que vamos a dar inicio. El tema de la conferencia es Efectos de la pandemia en la violencia doméstica, dirigida por la magistrada Graciela Bucana Ortega, quien es magistrada de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia, quien también impartió esta conferencia en la Universidad de Salamanca. Les voy a leer un poquito, una pequeña semblanza de la magistrada. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la UDEM con mención honorífica. Ha realizado diversos cursos, diplomados y seminarios en materia civil, familiar, electoral, mercantil y fiscal por instituciones públicas, privadas y dependencias estatales y federales. Asimismo, realizó una maestría en Derecho Procesal Penal
con especialidad en juicios orales en el Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León y un doctorado en Derecho Procesal Constitucional de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se ha desarrollado profesionalmente en la gerencia legal administrativa del Grupo Visa. Fue directora jurídica del sistema del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha sido magistrada, presidenta del Tribunal Electoral, del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Y actualmente es magistrada de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia. Ha presentado diversas iniciativas de reforma al Código Civil de Procedimientos Civiles y Penales. Asimismo, ha sido docente de la Facultad Libre de Derecho del Colegio de Bioética de Nuevo León y de la Universidad de Monterrey. Ha recibido más de 100 reconocimientos de instituciones académicas, tanto privadas como públicas, instituciones gubernamentales, estatales y federales, para su función académica social e impartidora de justicia. Agradecemos la participación de la magistrada Graciela Bucana y les comento que pueden dejar sus preguntas en los comentarios y se las haremos llegar a la magistrada. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y gracias por estar apoyando este tema de violencia que yo creo que es importante en cualquier momento. Agradezco a Comunati, a la licenciada María del Carmen Riga la invitación y pues poder compartir un poquito este tema que yo creo que es un tema que estamos viviendo día con día, cuáles son los efectos de la pandemia en la violencia doméstica. Y hablamos de violencia doméstica que es equiparable en terminología a lo que es la violencia familiar. Lo primero que les quiero comentar antes de abrir el tema es que toda persona, por el solo hecho de serla, es acreedora a los derechos humanos naturales y constitucionales. Ese primer derecho que toda persona tiene es el derecho a la vida, pero también ese derecho a la vida es a la dignidad humana. El derecho a la dignidad humana empaqueta muchos otros derechos humanos, pero el derecho a la libertad es el que se ha visto en juego ahorita con el tema de la pandemia. ¿Por qué el derecho a la libertad? Porque con la pandemia se nos ha coartado la libertad en muchos aspectos. No nada más es la libertad de circular, de transitar, de ir a los grupos más vulnerables, se les ha coartado tremendamente esa libertad. Y no hay nada peor que a alguien se le corte la libertad. La libertad de ser y estar prisioneros como lo han estado muchos adultos mayores, como lo están los niños, las mujeres, confinados en hacinamiento en una casa. Vamos a ir viendo que ese coartar esa libertad ha generado una mayor cantidad de violencia que vamos a ir viendo qué tipos de violencia hay. Porque debemos de diferenciar antes de iniciar esto, y aunque vamos a ver específicamente los tipos de violencia que están en nuestras legislaciones tipificados, y si bien entiendo, no todos son abogados, por eso no voy a ser tan exhaustiva en cuestiones jurídicas, pero hay que saber diferenciar lo que es la violencia como una causa de un delito, de lo que es una emoción violenta y de lo que es que una persona pues tenga un carácter violento. Porque la violencia no necesariamente, que una persona sea enojona no quiere decir que ejerza violencia. Tal vez llegue a hacerlo. O que una persona sufra de una emoción violenta no quiere decir necesariamente que esté ejerciendo violencia y particularmente violencia doméstica o violencia de género. Una emoción violenta, vamos a poner un ejemplo, es cuando vamos a suponer que en una situación muy incómoda llega la pareja y encuentra a la otra pareja en una situación muy comprometedora con un tercero. Tal vez ahí se molesta mucho y golpea. Puede ser que llegue inclusive a causarle lesiones, que ya es constitutivo de un delito, pero no quiere decir que sea violencia necesariamente si no viene acompañada de otros aspectos anteriores y psicológicos, sino que se enojó.
o una persona que es muy enojona no necesariamente ejerce violencia. La violencia siempre tiene un detonador que es el control y el poder. Yo preparé una presentación que les voy a ir pasando brevemente para que no aburrirlos, ¿verdad? Porque a final de cuentas, bueno, pues todo lo que no se puede ver, pues a veces puede generar un poquito de... No sé si se esté pasando. Sí, sí podemos verla. ¿Sí? A ver, quiere avanzar. Déjenme ver si no quiere avanzar. La voy a volver a tratar de presentar. Ahí ya se empieza a ver. Sí, ya la estamos viendo. Listo. Bueno, como lo dice ahí, el estado más bárbaro de la sociedad es aquel en que el hombre domina, no por ser padre, sino porque es el más fuerte y el que aporta mayor cantidad de alimento y reparte el golpe, sea los enemigos o sea los débiles de la horda. Yo creo que la violencia doméstica familiar y la definición en general que viene en nuestras legislaciones habla de la conducta o acto abusivo de poder o omisión intencional, y ese es el detonante, acto abusivo de poder que va dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera psicológica, física, sexual, patrimonial o económica dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor o agresora tenga o haya tenido con la persona agredida relación de matrimonio, concubinato, de parentesco por consanguinidad en línea recta, ascendiente o descendiente sin limitación de grado, pariente colateral, consanguíneo o afín hasta el 4º grado. ¿Cuáles son los elementos entonces de la violencia? Es un acto abusivo de poder, que ya sea por una acción intencional o por una omisión, y que tiene el elemento fundamental de que quiere controlar y someter a su víctima desde los diferentes puntos de los que se da la violencia, tanto dentro del domicilio o fuera de ella. Y hay una relación muy importante, que es una relación de parentesco civil, o sea, de parentesco que tenga una relación de matrimonio, de concubinato o porque haya una situación de filiación. Esto no quiere decir que no haya violencia hacia violencia de género, aunque no haya parentesco, y ya se constituye en otro tipo de violencia. Pero ¿qué es lo que busca el agresor? El control, el dominio. Por eso les decía que la emoción violenta no es necesariamente por el control o el dominio, sino es un acto natural. En la violencia de género, generalmente se da a las mujeres, y le pongo a las mujeres porque es generalmente porque es un uso abusivo del poder, y quien es abusivo es como abusar de un niño, abusar de un adulto mayor, de una persona con discapacidad, o inclusive el que es abusivo puede ser abusivo hasta con los animales, ¿sí? Y se da en cualquier ámbito. Hay una desigualdad de poder y las variantes las vamos a ir viendo, y generalmente es a los miembros de la familia que son más vulnerables. ¿Cómo se da? Bueno, pues la física, el uso de la fuerza física. Por eso decimos que la violencia hacia la mujer es más fuerte, y hacia los menores, hacia los incapaces, hacia los adultos mayores, porque es quien tiene más fuerza y más poderío. La violencia psicológica daña la estabilidad emocional. Yo siempre les digo que precede a la violencia física la violencia psicológica. ¿Por qué? Porque generalmente el agresor busca controlar a la víctima y empieza por cuestiones psicológicas, que en el caso de la violencia de género podemos ver muy claramente cuando le dicen no te vistas de esta forma, no tengas relación con tales personas, va alejando a la víctima de sus grupos de apoyo, como lo son la familia, los amigos. Le empieza a decir que, pues, que no es útil, que no sirve para nada, o inclusive cuando es hacia los menores, también el uso abusivo del lenguaje les va generando una serie de secuelas que les empiezas a minimizar su autoestima, y con eso
lo que logran es un control. Muchas veces el abuso psicológico se transporta al abuso físico, y en la mayoría de los casos que yo he visto es cuando ya no pueden tener control, cuando la víctima empieza a conocer o entender que está siendo abusada y que se empieza a resistir. Bueno, pues tiene que haber uso de la fuerza física, pero hay un factor sumamente importante que es el del control y del sometimiento. Hablamos del abuso sexual, que son los actos forzados contra la sexualidad, que puede ser tanto en el ámbito familiar a cualquiera de los miembros de la familia. El abuso económico, así como el patrimonial, pues manejar los ingresos y las pertenencias de las personas. Y podríamos hablar de otro tipo de abusos de este tipo de violencia, como sería laboral, pero transportan a un lado que ya es fuera de la familia. Todos los factores que influyen para que exista la violencia son muy variados. Entre ellos hay aspectos culturales, que yo creo que son los que más predominan en nuestra sociedad, el aspecto cultural, la cultura machista, la idiosincrasia. Yo les digo que generalmente las personas de una edad mayor consideran que la condición, particularmente en el caso de las mujeres, pues debe de ser en el hogar, porque fue la cultura y es la idiosincrasia con la que hemos crecido. No los podemos culpar porque los patrones culturales pues vienen de mucho antaño, pero sí tenemos que educarnos y aceptarlos. Yo les digo que una persona muy mayor que dice que está a favor de las mujeres fuera del hogar y de otras circunstancias, por ejemplo, de las relaciones de las personas del mismo sexo, pues muchas veces lo dicen, o que haya paridad en los puestos de elección popular o los cargos públicos, pues lo dicen porque pues si no se van a ver muy mal, ¿verdad? Ante esta nueva sociedad. Pero realmente la cultura los ha hecho que tengan otra educación, y por eso ese entorno de educación y familia, en muchas de las ocasiones cuando hay un choque entre esta nueva cultura que se está tratando de generar de la igualdad y de no el abuso y de la no discriminación, y genera violencia. También, y ese es el factor más importante en este momento, se incrementa con el estrés ambiental, que generalmente, como vamos a ir viendo, hay factores que son importantes para este estrés ambiental. En este estrés ambiental en el que estamos viviendo ahorita, que no podemos dejar a un lado, pues es lo que ha generado el coartar libertades, la pobreza en la que han caído muchos por la situación de economía, pero las situaciones de hacinamiento y desigualdad que son las sociales, y que han generado y han traído también adicionado que haya mayores adicciones, han sido herramientas que han obligado a todos los que trabajan en el servicio público a voltear a ver cómo la pandemia ha generado estos factores tan estresantes. Sabemos lo que es el COVID-19, yo creo que ya está muy leído, y muy esta pandemia, ¿verdad? Cómo ha habido medidas de contención y de aislamiento social, laborales, escolares, cívicas y culturales. Ya estamos por cumplir un año de que estamos en esta situación. Ha sido flexible en ciertas formas para los de 18 a 59 años, que es un límite que, pues bueno, que se ha buscado extender muy estricto para los que están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Todo ha sido en línea, hay restricciones para las personas en dependencias oficiales, en acceso a la salud. Todas estas medidas de contención y aislamiento han sido factores estresantes generados por la pandemia. Les decía, los económicos y laborales, si los estamos viendo desde los factores económicos y laborales, sociales y familiares, ha aumentado el nivel de estrés, la inseguridad económica y alimentaria, el desempleo, las restricciones de movimiento, debilitan los factores de protección, contribuyen al incremento de niveles de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque esos factores, si los sumamos a los factores culturales que ya existían y que inclusive habíamos tenido de parte de una alerta de género en Nuevo León, aún antes de la pandemia, bueno, pues ahora se ha sumado a la cuestión en los niños también, porque antes los niños, cuando menos iban a la escuela,
y podíamos encontrar dentro de las situaciones que podían vivir los maestros, podían estar un poco más al tanto de esas condiciones y de los niños, y estoy hablando también de los adultos mayores y de todos aquellos que están en una situación de vulnerabilidad, como las personas con una discapacidad. Ahorita, al estar en su casa, pues es muy difícil detectar cómo se ha movido, porque vamos a ir viendo cómo las denuncias, pues algunas se han hecho y se han incrementado, y eso que no todo el mundo denuncia, ¿verdad? Pero la reducción de empleos formales, si vemos la reducción, cómo ha pegado tanto en hombres como en mujeres, y la participación económica, cómo ha disminuido de las mujeres, porque desafortunadamente tenemos que el desempleo durante el 2020 se perdieron a nivel nacional 647,710 empleos, según las cifras que dio el Seguro Social. 2 de cada 3 empleos perdidos durante la pandemia eran realizados por mujeres, que muchas veces eran el sostenimiento del hogar, y desafortunadamente en muchos de los casos han pensado despedir a las mujeres porque consideran que no todas son cabezas de familias. Esta reducción, y de los datos que ahí les doy, de menores ingresos en la mayoría de los hogares, se redujeron un 65%. De acuerdo a la revista Forbes, 20.8% de los mexicanos pidió un préstamo bancario para poder regular su situación, para solventar los créditos que tenían en cuanto a su propiedad, etc. Los factores sociales que han sido la carencia o escasez de servicios. Si vemos las estadísticas, guarderías cerradas para mujeres trabajadoras, algunas ya se han reabierto. 257,146 niñas, niños y adolescentes no tienen acceso a la televisión, no tienen acceso tampoco a internet. Y si vemos las cifras, que aquí se las dejo yo para quien quiera tomarlas en cuenta, ¿cuántos pueden tener acceso a una verdadera educación si no tienen acceso ni siquiera a internet? No digamos a tabletas inteligentes, ni a servicios de celulares inteligentes, ni tampoco hay dentro de los padres una cultura sobre el uso de las medidas tecnológicas que existen. Entonces, esa disponibilidad en los hogares es muy baja. Ha habido pérdida educativa. En salud, aquí les estoy dando el dato de 1,015,000 personas con distintos padecimientos como cáncer, hipertensión, diabetes, no tuvieron acceso hospitalario. ¿Cuánta gente no quiere acudir al hospital? Primero, por el temor al COVID. Segundo, porque no hay consultas físicas. La mayoría de los casos están haciendo consultas virtuales. Eso ha hecho que la gente no tenga un verdadero acceso a la salud, a los tratamientos que realmente requiere, porque pues no existe una condición de salud. Y eso, si le sumamos la escasez de medicamentos que ha habido, la producción, la importación, se ha mermado la salud. El acceso a la justicia, nosotros tuvimos que suspender actividades del 17 de marzo del 2020 y se volvieron a impartir, pero si me preguntan, yo he visto una baja considerable de asuntos. ¿Por qué? Porque la gente no acude al servicio de justicia. Muchos hay en trámites, otros sí lo hay, otros no tienen la manera de moverse. ¿Con quién dejan a sus hijos para, por ejemplo, para ir a hacer alguna denuncia? ¿Con quién los dejan? ¿A dónde los llevan? No pueden entrar a ningún lado, no pueden entrar ni siquiera en nuestras instalaciones por cuestiones sanitarias. Entonces, el acceso a la justicia, aun cuando en mayo se reanudan las actividades y son los servicios en línea, y somos de los estados más afortunados porque tenemos la infraestructura tecnológica superior a nivel nacional, y no me da pena decirlo, ni tampoco empacho, estamos a nivel mundial como punteros en la cuestión tecnológica. Aún así, no todo mundo ha tenido el mismo acceso a la justicia. Y si a eso nos vamos, ya en la parte que nos corresponde a los refugios, que es un elemento necesario para que quienes sufren violencia doméstica puedan ir a un lugar seguro a resguardarse, cuando menos durante la tramitación de una orden de protección o de una medida cautelar, están saturados. Casas de emergencia y casas de transición han tenido acompañados 6,978 mujeres, niños y niñas, teniendo un incremento del 77% en comparación del 2019. ¿Por qué? Porque tampoco
las familias de origen pueden dar ayuda, ni los amistades para poder acceder a un refugio. Entonces, la libertad de la que le hablaba en un principio se está viendo mermada y están siendo prisioneros en sus propios domicilios. Entre los factores familiares, que si nosotros vemos los factores familiares, pues el confinamiento, muchas veces y en la mayoría de las veces, los mayores episodios de violencia doméstica se sufren dentro del mismo hogar. Es el lugar que se ha generado como el más peligroso para las mujeres, porque generalmente el 79% de las mujeres no busca apoyo institucional ni presentan una denuncia. Entonces, las cifras que vemos en cuanto a las denuncias que hay, pues no son reales en cuanto a lo que es la violencia que se ha sufrido. Pues el 80% de las mujeres en algún momento de su vida han sufrido violencia y generalmente el 52% lo ha sufrido por su pareja. Y no hablemos de los niños. La mayor cantidad de abusos hacia los menores se dan en los centros que supuestamente son los centros más seguros, que son sus domicilios, los domicilios de sus familiares, las instituciones educativas, sociales y culturales. Entonces, si están en el confinamiento, ahí es donde se sufre el mayor abuso, y si estamos viendo que no hay denuncias suficientes, pues están privadas de la libertad en sus propios domicilios las familias. La inequidad. Bueno, hablamos de inequidad. Si ya antes la inequidad se daba entre el sector, entre el género femenino, ¿por qué? Pues que se hacía doble jornada o triple jornada, y que vemos que, por ejemplo, en el servicio de salud, la mayoría de las personas que trabajan en enfermeras, en el sector sanitario en América Latina, el 70% son mujeres. Y en el trabajo doméstico y cuidados del hogar no remunerados, pues ahí están ahora sumadas a un trabajo adicional que es estar al pendiente de la familia durante todo el día. Y no nada más de las labores domésticas, sino si tienen que trabajar propiamente un empleo remunerado, que tienen un trabajo, si son afortunadas de tenerlo. Además, tiene que atender a los hijos durante todo el día, y no es nada más atenderlos, entretenerlos y coadyuvar en la parte de los cuidados, de la educación. El COVID ha generado que las mujeres particularmente tengan 3 o 4 jornadas de trabajo. Eso es un factor de estrés gravísimo. Gravísimo. Yo he escuchado mujeres que están verdaderamente desesperadas por esos factores que además no tienen ninguna parte de esparcimiento ni de recreación, porque no nada más son los servicios culturales y deportivos, sino de cuando menos salirse del domicilio. Y ha aumentado el alcoholismo y, por supuesto, la depresión y ansiedad, que ya, conforme a la Organización Mundial de la Salud, iba a ser la enfermedad número 1 en el 2020. Bueno, pues es la número 1 acompañada con la pandemia. La ansiedad y la depresión en estos tiempos creo que se ha reportado muy baja, porque no todo el mundo asiste, ¿sí? Y yo creo que ya se están generando en esta situación problemas de salud mental importante para los adultos, no digamos los adultos mayores que han tenido mayor confinamiento, han generado muchos estados de ansiedad y de depresión, de decaimiento de su salud, no solamente por el confinamiento en sí, sino por la falta de ejercicio. Ya no tienen tanto ejercicio físico y sus padecimientos se han incrementado, porque no todos viven en casas que tengan 2 pisos o que tengan un espacio suficiente o un espacio de patio. Recordemos que la mayoría de los mexicanos que viven en nuestra zona conurbada viven en casitas demasiado pequeñas como para estar todo el día encerrados y sin que puedan tener acceso a ningún tipo de esparcimiento. Y los adultos mayores lo han sufrido. Ahora veamos a los niños. Aquí les estoy poniendo que según el doctor Melvin Otis de la Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente, el estrés de la pandemia ha cambiado el aprendizaje remoto, el aislamiento social, han creado condiciones que provocan ansiedad y afectan el nivel de atención en los estudiantes.
ansiedad, depresión, incertidumbre, actitudes agresivas, incapacidad para relacionarse con otros individuos, falta de capacidad para generar encuentros más solidarios. Y si nos vamos a los adolescentes y a los que están estudiando vía línea, número uno, creo que el aprendizaje de todos está muy por debajo, ni siquiera del 50% del rendimiento que deberían de tener. Están cansados de estar en la computadora sin actuar con otros, interactuar con otros. Recuerden que el ser humano somos un ser sociable. Y si a esto limitamos el acercamiento de otros niños, la socialización de los niños ha sido un factor terrible que en muchos de los niños la ansiedad y la depresión, sobre todo los que son especialistas lo saben, cuando son más pequeños, la generan con actitudes agresivas. Esa es su forma de manifestar esa ansiedad y depresión. Y además los niños son una esponja, reciben todas las acciones y actitudes de los padres. Y si las están viendo y viviendo, pues vamos a tener una situación difícil con nuestra niñez y con nuestra adolescencia y con todos en general. ¿Qué estadísticas tenemos de violencia en las nacionales? Pues bueno, según esto subió el 4.7%. Ahí están las estadísticas durante el 2020. Yo les puedo asegurar que esa cifra está muy, muy por debajo porque pues, no tenemos estadísticas confiables. Si ni el censo se pudo hacer siquiera bien por la razón de la pandemia. Las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer aumentaron un 31.5%. ¿Y por qué las llamadas de emergencia aumentaron y no las carpetas de investigación? Pues porque pues es más fácil hablar por teléfono que acudir o hacer una denuncia. Además, la mayoría de la gente no sabe cuál es el camino. Y ese es otro de los puntos que yo quisiera dejar en claro. Debe de haber alguna manual pequeño de qué pasos tiene que hacer quien sufre violencia, porque no saben a dónde acudir, qué hacer. Es muy, para las autoridades como uno es muy fácil decir, no, pues tienes que ir al centro de justicia, pues no sé ni dónde están, no sé con quién tengo que ir, con quién dejo a los niños, o cómo me voy, o ahorita con la pandemia, si de por sí era difícil. Bueno, los presuntos delitos de violencia, digo presuntos porque solamente son presuntos hasta que no se prueban, se incrementaron 27.4% al pasar de 3.180 carpetas de investigación en el 2019 a 4.050. Les aseguro que no son los datos. El acoso subió. Y eso subió el acoso, pero tampoco tenemos datos. Muy triste, y ese sí es un dato. En el 2020 fue asesinada una mujer cada 2 horas y media. 3.723 fueron asesinadas, 940 como feminicidio, que el feminicidio, acuérdense que es un asesinato por cuestiones de género, en donde tienen que, para que sea, no es lo mismo que una mujer se muera atropellada a que haya sufrido violencia previa o que hubo algún tipo de abuso o que haya sido por una cuestión de género. En la mayoría de los casos, salvo quienes participan en algún tipo de delincuencia organizada o una banda delictiva, las mujeres que fueron muertas ya sufrían violencia doméstica que o no había sido denunciada o no les habían hecho caso, o en algunos casos pues se seguía la carpeta y luego en muchos de los casos pues se guardaba o se dejaba. Es muy triste. En Nuevo León, un alza del 13%, todavía mucho mayor debe de ser de las llamadas al 911 del 2019 al 2020. Solo el 24% de estas llamadas se denuncian formalmente. Según la Fiscalía Estatal, durante el 2020 se recibieron 17.940 denuncias, en 2.696, que solo son 15, fueron vinculadas a proceso. Eso es muy triste. ¿Por qué no se vinculan a proceso? En muchos de los casos porque hay una mala asesoría. Hay otros casos, que no son todos, pero sí hay algunos que son abuso, que eso también tenemos que puntualizar. Hay quien abusa de la cuestión de género en cualquier disgusto para denunciar, pero creo que siempre, como cualquier cosa, hay que poner atención y hay que estudiar bien si se da o no se da, porque dejarla sin atención va a generar
Después, violencia contra los hijos, violencia contra las mujeres, puede ser que algún feminicidio, etc. Se encuentran en etapa de formulación e imputación 12.079 denuncias, 67.33% en etapa de investigación. El incremento de niñas víctimas de feminicidio. En el 2020 se registraron 67 feminicidios en el estado. En 7 de ellos las víctimas eran niñas entre 0 a 5 años. En el 2019 han sido 3. Y según datos oficiales de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer, pues estas son las estadísticas. Pero como les digo, desafortunadamente no reflejan verdaderamente lo que está sucediendo. Y como les digo, no basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y no es suficiente en creer, hay que trabajar para conseguirla. Mientras no haya una situación real en detener la violencia doméstica, no tenemos una situación de paz, porque como decía, la paz no solamente es no tener guerra, la paz es tener una situación familiar estable y de salud. Yo creo que hemos dejado mucho, por un lado, el darle credibilidad en algunos de los casos a qué se tiene que trabajar con las mujeres. Si vemos recientemente las marchas que hubo en el día 8 de marzo, me da mucha tristeza cuando escucho que cuando hay reuniones sobre violencia, cuando hay reuniones sobre cuestión de género, cuando hay reuniones sobre familia, solamente aparecen en su mayoría mujeres, como si fuera cosa de mujeres y no fuera una cosa común de hombres y mujeres. El trabajar por una paz no la trabajan solo las mujeres. Y el derecho a la dignidad humana, como se lo dije, la dignidad empieza por la igualdad. Si no tratas igual a tus iguales, no puede haber un trato digno. Y las personas que están sufriendo violencia y que la sufren en estos momentos, de los diferentes factores que hay, no tienen un trato digno. Por eso creo que tenemos que trabajar mucho en ver cómo le vamos a hacer para salir adelante y no estar en estas estadísticas. Perdón, pues estas ya las había pasado. ¿Qué tenemos que hacer en esos retos? Para las autoridades en general. Yo estoy clasificando en 3. ¿Por qué en 3? Porque hay acciones inmediatas. Es como cuando tienes un paciente enfermo. Primero hay que estabilizarlo. Luego hay que estudiarlo y darle un tratamiento. Si nosotros no tenemos un plan de acción que genere acciones inmediatas, acciones post-COVID y acciones a largo plazo, no podemos ni siquiera ir erradicando inicialmente la violencia que hay en la actualidad, ni tampoco que tenemos que generar, porque después esta violencia, que es muy grave, porque se suma a la violencia que ya existía y que ya teníamos una alerta de género, se suma todo lo que se va a acumular en la violencia que existe en la familia, y no solamente la de género, sino en los niños, en los adultos, en los adultos mayores, en las personas con una discapacidad física o mental, en fin, en todo el entorno de nuestra sociedad, porque nuestra sociedad es una familia. ¿Cómo vamos a curar a toda la sociedad de estos efectos? Pues tenemos que tener medidas. Las primeras medidas son las emergentes para contener y cesar. ¿Cómo podemos contener y cesar la violencia? Bueno, primero que nada, las autoridades que están al cargo de estas situaciones, que son las autoridades administrativas, que son las policíacas y demás, pues tienen que actuar para ir y detectarlo. Yo lo que les decía, deben de acudir a los lugares, sobre todo a las colonias que están en mayor riesgo, para ir y hacer un censo, empezar a buscar cómo está la situación de las familias para detener y cesar, repartir a dónde tienen que llamar
y que luego es eso, la creación o ampliación de centros de denuncia telefónica o digital. O sea, ¿a dónde tienen que hablar? ¿A dónde, cómo te tienen que comunicar? ¿Cuáles son los pasos que se tienen que seguir? Y esto es inmediatamente mejorar los servicios de atención. ¿Qué quiere hacer los servicios de atención? En mejorarlos. No solamente es tener mayores centros de atención, sino tener a la gente capacitada para atender y para darle credibilidad y para informar adecuadamente a dónde, cómo y tienen que acudir, facilitándoles la denuncia. Yo sé que la Fiscalía tiene la denuncia también vía internet, pero tiene que haber una pequeña guía para que la gente entienda cómo tiene o puede acceder. Y vamos a recordar que en la mayoría de los casos de la violencia, particularmente la violencia doméstica, en un momento de violencia era cuando decían, oye, hay que requerir circunstancias de tiempo, modo y lugar. Si a una persona le están agrediendo físicamente a golpes, pues no va a poder denunciar porque pues está herida. O un niño, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, necesitamos crear o ampliar los refugios que existen de inmediato, porque mientras no haya dónde se puedan ir las mujeres o que se puedan escapar para salirse, porque ahorita pues no pueden ir a los domicilios de las familiares tampoco pueden ir a los domicilios de los vecinos. Y más adelante es algo que les digo también, que los vecinos, tiene que haber una red de vecinos que también denuncien, así como cuando hay un maltrato infantil, tienen que denunciar los vecinos, así como cuando hay un maltrato animal, tienen que ayudar los vecinos. En este caso también las personas que están más cerca, porque no hay escuelas, no hay centros de salud, muchas veces llevaban a los niños a los hospitales y les preguntaban, llegaban con moritón y se iniciaba una investigación, ahorita no van. Entonces necesita haber también de la ampliación de refugios, que los vecinos coadyuven y que los policías, que son el primer contacto, estén capacitados. Necesita dársele una capacitación constante para saber cómo tratar a las víctimas de violencia, para que puedan detectar las señales, para que puedan coadyuvar y además instruir a quienes lo requieran para que se puedan hacer las denuncias. Entonces necesitamos hacer acciones inmediatas. Y les podría decir más, pero necesitamos cuando menos estas, que creo que son centros de denuncia, ampliación de refugio y capacitación y mejor atención. ¿Qué acciones va a haber post-COVID? Bueno, las secuelas van a ser tremendas, ¿eh? Y creo que, primero que nada, ya se debería estar tratando en los programas tanto de salud física como de salud mental, educativos, etcétera, para ver qué efectos está teniendo, porque van a ser tan variados los efectos sociales, los educativos, los de socialización de los niños, los de la salud mental de toda la familia, qué presupuesto se va a destinar, qué acciones se van a empezar a buscar concretar, qué planes estratégicos se tienen que hacer y por supuesto pues todo requiere recursos, ¿verdad? Entonces, así como se están teniendo recursos para la atención hospitalaria, bueno, pues se va a tener que tener recursos para la atención hospitalaria de otras acciones, pero también no debemos de olvidar la salud mental. Si no se destinan recursos para tratar a todas las personas en esas condiciones, vamos a tener un deterioro grave de la familia. Y ese deterioro grave de la familia conlleva a la ruptura. Y esa ruptura muchas veces va acompañada de la violencia que estamos hablando. Y yo lo que les digo en los tribunales, por eso más adelante les hablo de la justicia terapéutica, nosotros aquí juzgamos el derecho, no a las personas, y no podemos de ninguna manera más que ordenar que se les dé un tratamiento. Yo les digo que de los usuarios de la justicia familiar, generalmente, salvo ciertos asuntos que son más económicos, ya aún en ellos, que son las sucesiones, hay un estrés entre la familia. Aquí va a haber un estrés postraumático y va a haber un problemón en adicciones, depresión, ansiedad y otros padecimientos más que van a requerir tratamiento, porque si no la familia se va a romper y la cohesión social y el tejido social se va a romper y eso nos va a generar un caos de violencia y no nada más de violencia doméstica, sino de violencia social. El incremento de delitos se puede ver, no nada más por la
la falta de economía por la pérdida de los empleos, sino también por las adicciones, que como les dije ahorita ha sido un factor muy importante en la pandemia. Hay mucha gente que dice, yo no podría haber pasado la pandemia sin el alcohol o sin alguna droga. Tenemos que buscar que se financien recursos de instituciones públicas y privadas que nos brinden esos apoyos. Y a largo plazo, pero sin que sea a largo plazo de que no se inicie también. Siempre he dicho que la educación es la única fórmula para la que la cultura pueda ir cambiando. No sé si recuerdan la cultura vial, y la cultura del agua que empezó a generarse y que los niños fueron los primeros en irla aprendiendo, cuando decían ponte el cinturón, cuando decían no desperdicies el agua, y había muy buenos anuncios en cuanto a poder reciclar, al trato del agua, etcétera. Bueno, necesitamos generar una nueva cultura e irla generando no solamente en paz y valores familiares, en igualdad, en el respeto a la igualdad entre todos. Y la igualdad no solamente entre hombres y mujeres, no solo la igualdad de género, sino la igualdad de derechos a los que todas las personas sean personas con discapacidad, adultos mayores, etcétera, hombres y mujeres, en una cultura de paz y de valores. ¿Por qué? Porque si no educamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores y a toda nuestra sociedad, a nuestros colaboradores en donde trabajemos en ese respeto, pues no vamos a poder generar una mejor cultura para erradicar la violencia. Yo les digo que un choque importante de la violencia para mí es que es como la educación. A la mujer, un tiempo atrás, no, tú estudia, trabaja, pero llega un momento en que también esa cultura decía, nada más que pues te casas, tienes que ser mamá. Entonces era doble trabajo, era un choque, era un problema grave en la mente de la persona, y no se diga de la pareja, pues si quieres trabaja, pero pues aquí me tienes todo arreglado y todo en orden. ¿Y qué pasaba? Pues trabajaba más, había más ansiedad, había más rupturas, se distanciaban. Y ahorita es lo mismo, es rebelión, porque a la mujer se le está empoderando, pero hay que educar para que antes de que empiece a haber ese choque, pues que estemos en una condición de igualdad. Y a mí cuando me decían, ¿por qué buscar esa igualdad en salarial o en cargos? Pues porque es la misma capacidad y porque son los mismos derechos. Y como ahora todos tienen que participar en el hogar, y particularmente porque la economía ya lo requería, pues lo va a requerir más, pues tienen que hacerse cargo en igualdad de circunstancias. Tenemos que educar en valores familiares, en respeto y en paz. Y es obviamente que si no generamos políticas públicas contra la violencia y contra cero tolerancia a esta, y la violencia no nada más es la de los golpes, sino la de los insultos, la denigración de la figura de la mujer. También tenemos que generar una cultura de cero tolerancia a la desigualdad laboral, a la desigualdad en el trabajo doméstico. Y esa cero tolerancia implica, en muchos de los casos, la corresponsabilidad. Muchas de las situaciones por las que se vive violencia o que los niños no están tan bien atendidos es por la falta de colaboración de la pareja. Y no nada más en las labores del hogar, sino en la manutención. Yo les decía hace tiempo, pues los niños, pues crecen como la hierba mala si no hay supervisión. Y si la mamá tiene que irse todo el día y sacarlos adelante, y no hay un padre presente, y no hay un padre que colabore con los alimentos, pues se sigue manteniendo esta situación de desigualdad en la crianza, en la educación y en el desarrollo de la familia. Y si no hacemos campañas buenas para difundir sobre los efectos negativos de la violencia, pues la gente no lo entiende. Es como cuando hacen las campañas sobre el consumo del alcohol y de las drogas. A veces son muy duras y muy frustrantes, pero pues se tienen que hacer para que la gente se concientice. Para las autoridades en particular, ¿qué les diría yo? Para las autoridades que somos nosotros, las judiciales,
tenemos la obligación de juzgar con perspectiva de género, pero esa obligación no necesariamente conlleva que todo mundo sepa lo que es la perspectiva de género y cómo hacerlo. Juzgar con perspectiva de género implica que el juzgador analice y vea en un asunto cuando hay un desequilibrio, una desigualdad entre las partes por cuestión de su género. Vamos a poner un ejemplo. Hay que buscar la perspectiva de género, por ejemplo, en los alimentos, en el divorcio, cuando hay una situación de desigualdad y que una persona está sufriendo, y no nada más en los alimentos, vamos a juzgar con perspectiva de género en aquellos casos donde los varones, por cuestión de su género, están en una situación de desigualdad ante la convivencia o la custodia de sus hijos, cuando hay una desigualdad por razón de género, un desequilibrio. Pero hay que seguir ciertos pasos y en eso implica la capacitación de los juzgadores y no la capacitación nada más que se les den cursos, sino que lo entiendan y que lo apliquen. Porque ir a cursos es muy fácil, pero aplicarlo, entenderlo y asimilarlo no es tan fácil. Por eso es la sensibilización y la educación, que es importantísimo sensibilizar el por qué. No es nada más cumplir un mero requisito de capacitación, ¿sí? En los servicios de justicia terapéutica, yo les decía que yo le voy mucho a la justicia terapéutica, porque si de los usuarios que tenemos de la justicia familiar, todos requieren en su gran mayoría un tipo de apoyo, y apoyo psicológico estoy hablando, terapia, para superar el conflicto, para tener mejores habilidades parentales, para integrarse, etcétera. Todos, esa justicia terapéutica también implica en algunos de los casos que si no tienen un tratamiento psiquiátrico, no van a poder resolver sus conflictos de familia. Si no tienen un tratamiento psiquiátrico, yo les digo que dentro de las estadísticas un 40% requiere ayuda psiquiátrica porque tienen problemas de adicción de algún tipo, tienen problemas de bipolaridad, tienen problemas de depresión, y no se diga de depresión y de ansiedad, por hablar de algunos de ellos. ¿Cómo vamos a resolver el problema? Vamos a juzgar y vamos a dictar una sentencia, pero no vamos a resolver el problema. Necesitamos que la justicia sea terapéutica, es decir, que el juez determine que para poder resolver ese problema, primero se tengan que someter a la terapia que les corresponda o al análisis psiquiátrico que les corresponda para poder llegar a resolver el conflicto de la raíz de fondo, que no necesariamente es el que está visto en un papelito. De la procuración o de las fiscalías de justicia. Repito, necesitan capacitación y sensibilización del personal. Es imperativo que quienes trabajen en cuestión de violencia no solo tengan la capacitación, sino sensibilización para el trato hacia las personas. Se necesita facilitar la denuncia, como ya lo había dicho. Se necesita un servicio integrado para las que sufren violencias, que no las traigan de un lado a otro, porque yo me ha tocado ver personas que sufrieron violación y tienen que irse al universitario a hacer el examen médico, o que luego tienen que ir a otra dependencia. Que tengan la asesoría legal, médica, de trabajo social, psicológica y de lo que en una misma área, y que tengan personas que estén capacitadas. Y obviamente también que vean, se tienen que impulsar las reformas necesarias para garantizar la atención y la sanción a la violencia, y a quien no la imparta, que tenga una sanción. En los centros de trabajo. Bueno, eso es importante porque una parte de la generación de la violencia que se sufre domésticamente se viene por una ansiedad y un estrés en el trabajo, ya sea generado por diversos factores, por una inequidad, por hostigamiento, etc. Hay mucha violencia familiar, pero también hay mucha violencia laboral. Por eso necesitamos generar gobiernos y empresas socialmente responsables. Es una empresa socialmente responsable. Es aquella que promueve y ejecuta buenas prácticas laborales en materia de equidad de género, de prevención y combate a la violencia laboral y al hostigamiento sexual, y favorece que los trabajadores y trabajadoras atiendan sus responsabilidades familiares. Un trabajador que no puede salir al parto de su esposa o atender a su hijo enfermo
o en su momento cuando pues, se podía salir a futuro, que no podía ni siquiera ir a compartir, ir a un festival o a una reunión escolar, no es una empresa familiarmente responsable, porque está generalmente en las empresas, esa carga es de la mujer. Debe de ser compartida en igual de responsabilidades. Deben establecer horarios de trabajo planificados para que favorezcan el cumplimiento de esas responsabilidades familiares. Si no les otorgan los permisos y que no les digan, oye, bueno, hay países que tienen específicamente cuántos permisos al mes pueden para cuestiones familiares, ¿sí? Deben de brindar apoyos extrasalariales en lo posible, ahorita va a ser muy difícil, para fortalecer la integración familiar y sensibilizar la necesidad de compaginar el trabajo con familia. Y yo le agregaría también que a un futuro, en una planificación estratégica, que los centros de trabajo no estén tan lejos. La gente se tarda años en desplazarse a sus centros de trabajo. Entonces se dedica a trabajar, dormir, comer y trasladarse. Y no tienen tiempo para estar propiciando políticas, para estar propiciando el cumplimiento de sus responsabilidades familiares y de su convivencia familiar. Y eso realmente no ayuda a la integración del tejido social. En lo que les decía, para la sociedad, creación de redes vecinales para denunciar la violencia. Es imperativo que los vecinos no tengan miedo y que no haya sanciones y que no haya agresiones. Puede ser una línea emergente para un vecino y que se les dé credibilidad. Yo le decía a alguien, oye, pero muchas pueden ser en falso. Pues sí, pero con que haya una cierta, está salvando a una familia. El fomento de una cultura basada en la igualdad. Bueno, eso yo creo que debemos de trabajar y ahí las personas que dedican al trabajo de la educación tienen que generar programas verdaderamente integrados al sistema educativo. Y en esa parte también en la educación de valores, desde pequeños los niños y las niñas aprenden el respeto. Antes teníamos, no sé si recuerdan los que son más o menos de mi rodada o más, había las clases de civismo y bueno, pues en algo ayudaban, ¿verdad? Y ahora los niños no tienen mucha cultura, ni mucho menos, se saben, ni siquiera las fiestas cívicas, pues menos van a entender la cultura. Tiene que ser obligatorio, es obligatorio la cultura por la paz, la cultura de solidaridad, la cultura de género, debe de ser valores obligatorios para enseñanza a nivel estatal y federal y continuar hasta que se pueda. Si se puede en la universidad también, porque inclusive la ética profesional es fundamental. Yo les decía que estoy por promover una reforma que ya la tengo preparada hace tiempo, precisamente sobre el tema de las órdenes de protección, que no es de eso, pero ha habido un abuso también para variaciones de custodia. Pero los abogados les recomiendan muchas veces a su cliente el declarar falsamente ante la autoridad, que ya es un delito, cuestiones sobre violencia, sobre sexualidad, etcétera, con el ánimo de variar la custodia. Entonces, debe de ser, además del delito de falsedad, agravarse cuando sea con el ánimo de denostar a la otra parte para impedir la sana convivencia pero que también sea delito para el abogado, porque de otra manera, pues el abogado es el que sabe, las partes no lo saben. Y esa honestidad y esa ética profesional se tiene que ver reflejada y particularmente en la materia familiar. Hay que mejorar la salud mental de los niños. Hay lineamientos que ya dio la UNICEF para reforzar la comunicación interior en los hogares, que bueno, que yo creo que ahí también tendría que haber alguna forma de hacer algún pequeño programa para que se pueda entender la gente cómo fortalecer esa comunicación y ese vínculo afectivo seguro para prevenir el maltrato al interior del hogar. Estas actividades las ha dado el UNICEF, generar actividades que puedan llevarse a cabo con otros integrantes de la familia, lo cual es muy bueno, nada más hay que decir qué actividades. Hay que ponerlo en lápiz y papel, definir rutinas, y las rutinas no siempre son fáciles, y sobre todo cuando pues tienen ciertos horarios, están muy laxos en dormirse, en comer, en hacer ejercicio.
¿Y esto por qué se dificulta? Porque si solamente uno de los padres está a cargo, y a veces aún estando los dos, pues y tienen que trabajar, ¿cómo pueden estar ahí al tanto de las rutinas y de dar, y sobre todo cuando son menores o incapaces? Está muy difícil. Bueno, ya hay consejos de la Fundación Carlos Slim, que limitar el tiempo en pantalla, pues ojalá que se pudieran, en muchos de los casos es muy difícil. Límites de conexión, un entorno limpio, higiene personal y cuidado con las adicciones. Yo creo que todos podemos trabajar en aportar un granito de arena de las instituciones y de las personas que me están escuchando, crear ideas, aportarlas quienes son especialistas, por ejemplo, de cómo fortalecer la comunicación, qué actividades o qué dinámicas, cómo establecer rutinas y horarios en cada persona. Todos tenemos que trabajar en común porque somos una sociedad y aunque estemos ahorita aislados por la pandemia, recordemos que no estamos solos y todos dependemos todos de todos. Yo creo que debemos generar una cultura, una prevención, una atención inmediata, y la caridad siempre empieza por la casa. Tenemos que empezar a trabajar en nuestras propias familias, en nuestros propios entornos. Y yo le decía hoy a alguno de los compañeros, siempre tenemos que hacer un plus en nuestro trabajo. Y de lo que todos los que están aquí presentes y de todos los que conozcan, podemos trabajar juntos en generar algo que ayude a, en este momento, bajar la violencia doméstica, posteriormente a diagnosticar cómo sacarlo adelante y hacer un trabajo en común para que todos esos efectos de la pandemia pues se disminuyan en la manera posible, se traten, se atiendan y tener un mejor entorno social. Bueno, yo creo que en lo que les pueda yo servir, les agradezco a todos la atención y espero que estas reflexiones nos puedan servir en nuestra persona, en nuestra familia y en nuestra sociedad. Y recuerden que nadie está aislado, todos tenemos un compromiso con todos y todos debemos de trabajar en conjunto para todos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, magistrada. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Quien desee realizar alguna pregunta puede activar, levantar la mano en la parte de abajo en reacciones, viene la opción, o puede activar el micrófono y hacer la pregunta directamente. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Mi pregunta sería, si usted considera que la penalización de la violencia familiar sea una solución del problema. Esto porque año con año no se ha visto ninguna mejoría en la incidencia. No sé si quizá este sea más un problema que deba encomendársele a las autoridades municipales que están más cercanas del domicilio, las que puedan de manera interdisciplinaria colaborar con la familia. Sí, muchas gracias. No, yo creo que no. Yo creo que la penalización de la violencia sola como violencia en sí misma no ayuda. Porque por eso les decía que yo estoy a favor de la justicia terapéutica. La justicia terapéutica es porque la persona que es violenta no tiene que cambiar su forma de ser, tiene que tener una terapia, tiene que tener, primero entender su actitud de control, de dominio, para cambiar. De nada, es como aquel de que tenga una sanción de privación de la libertad. Pues salvo que durante la sanción le den terapia, y ustedes saben que la mejor escuela para la criminalidad pues son los centros penitenciarios. No estoy de acuerdo. Yo creo que solamente debe tener una penalización cuando acompañado de la violencia haya algún otro delito. Por ejemplo, si hay lesiones o si llega a haber otro tipo de violación, que por otro delito, pero que por la parte de lo que es la violencia tenga un tratamiento terapéutico. Y a lo mejor puede ser aislado, pero no privado de la libertad en un centro penitenciario. Necesitamos modernizar nuestra reintegración a la sociedad por parte de la justicia, porque no cumple con el fin. El fin de estar privado de la libertad supuestamente es la reinserción social.
Díganme cuántos de los que se reinsertan socialmente pues están curados. Es más, tenemos una cantidad de inimputables que los inimputables son aquellos que pues tienen alguna situación de salud mental y por lo cual no pueden ser imputables de un delito. Tienen tratamiento. No se le ha dado la atención debida a la salud mental. Y si le damos la atención debida a la salud mental, y yo por eso propongo, y alguna vez en algún tiempo hice una propuesta de reforma, ¿para qué? Para que haya justicia terapéutica en materia familiar. Y en materia penal hay una justicia terapéutica que ha tenido grandes efectos, que es en el Tribunal de Tratamiento de Adicciones. Ese tribunal que fue creado con el fin de suspender el procedimiento por violencia, cuando hay consumo de alguna droga enervante, cuando es por alguna adicción, generalmente es la violencia la que se ha dado ahí, y el mayor de los delitos se comete bajo el influjo del alcohol. Así lo dicen las estadísticas del Tribunal de Tratamiento de Adicciones. Se suspende el procedimiento para no continuar el procedimiento, y a las personas en una forma integral hay a participación de la Secretaría de Salud, hay participación de la Fiscalía, hay participación de Seguridad Pública, hay participación por supuesto, del juez, que es el que dirige todo el procedimiento, y hay participación de parte de la Defensoría Pública. Todos integrados con el fin de ¿qué? De que la persona se aleje de la adicción y se gradúe, lo que le llamamos una graduación, y que se reintegre, y a la par se le da tratamiento psicológico, también a la familia, porque la familia lo requiere. Ya ha tenido excelentes resultados, pero no ha tenido el auge que debería de tener, y exclusivamente está cuando es un delito por violencia. Y recordemos que la violencia ya cuando es un delito es porque ya llegó a su grado máximo. Si vemos un conflicto de familia, en una separación, en un divorcio en donde están pero peleados hasta extender la cuerda, y díganme si no están o no hay necesitando apoyo terapéutico. Por supuesto que sí. Y si en vez de sentenciar a uno y a otro que tú eres mal padre, tú eres buen padre, tú la pierdes la plata, pues les damos tratamiento terapéutico, pues, no solamente reintegrar a la familia, sino coadyuvar a la sociedad. Entonces, no, yo no siento que sea el mejor camino, pero desafortunadamente, como todo, pues es lo único que ha podido haber ahorita, y eso no ha bajado. ¿Y por qué? ¿Por qué no baja la delincuencia? Porque yo no conozco ningún delincuente que diga, oye, hoy quiero robar, ¿en cuánto estará la pena hoy? No es como el dólar, ¿verdad? ¿En cuánto está el dólar? Quiero comprar dólares. No, nadie anda checando el Código Penal para ver en cómo está la pena, para ver si delinque o no. Y generalmente el que comete la violencia familiar no está bien. Y a la persona que sufre la violencia familiar también requiere terapia. No nada más el agresor, sino el agredido. Pero también tuvimos entrenamiento de los lanzamientos que la... ¿Sí? Y no puede esa persona tampoco está en aptitud de tomar decisiones. Y también tuvimos la buena asesoría, pues si no tiene una buena asesoría jurídica, pues ahí están los resultados. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, nada más mi comentario es en cuestión de la reforma, magistrada. Se me hizo muy importante eso de las órdenes de protección. Pues esperemos no tarde en llegar, porque a la fecha se sigue dando, ¿verdad? Que muchas de las mamás inventan violencia cuando no la hay. Y en cuanto a la justicia terapéutica que dice usted, pues Dios quiera que se llegara a implementar algún día, porque sí hay jueces familiares que sí dan terapias durante el procedimiento, pero ha pasado que termina el procedimiento y ya no terminó la persona, o a lo mejor lleva encaminada, pero ya se quedó a medias. Ojalá y también pudiera haber algo de alguna reforma en justicia restaurativa en cuestión de materia familiar, porque en penal sí hay un poquito más de seguimiento, pero aquí en familiar sí le falta un poquillo más de implementación. Sí, así es. Lo que pasa es que las terapias se dan cuando se requieren las valoraciones, o para la convivencia, o para la custodia, etcétera. Pero cuando llegan, no sé, tampoco se usan los medios alternos, que eso sería excelente. Y inclusive que el mediador tuviera facultades
para sugerirles, porque pues en la mediación es voluntaria, ¿verdad? Para sugerirles que acudieran a una terapia. Pero lo que nos encontramos es que, por ejemplo, para los niños, el instituto estatal, pues no tiene capacidad suficiente. Si nosotros como autoridad judicial, nuestro centro de convivencia y la unidad de psicología está saturado, se requieren más recursos, necesitamos mayor presupuesto que se destine para poder la autoridad judicial mandar a las personas a que haya una verdadera terapia, porque pues no todo el mundo tiene los recursos y no todo el mundo sabe a dónde ir y luego no le dan seguimiento. Pero ahí el punto, como es en el Tribunal de Tratamiento de Adicciones, es la suspensión del procedimiento para que se siga el tratamiento, pero tiene que haber una voluntad política para poder hacer. Listo. Muchas gracias, magistrada, por este espacio que nos brindó el día de hoy. Recuerden que esta conferencia va a estar grabada en nuestra página de Facebook. Ahorita les vamos a compartir por aquí en los comentarios el link. Y si me hacen el favor de activar sus cámaras para tomar las capturas de pantalla. Muchas gracias a todos. Ahorita les aviso cuando ya hayan tomado la primera captura. Ahí va la primera captura. Listo. La siguiente. Listo. Y la última. Listo, muchas gracias. Y pues síganos en redes sociales, ahí estamos anunciando todas las conferencias que tenemos. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, magistrada. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a magistrada. ustedes. Gracias, magistrada. Un honor en conocerle y escucharle. Muchas gracias. Excelente tarde. Hasta luego. Gracias a todos y gracias, magistrada. Muy valiosa información. Gracias. Pero en 1967, con los embates de un huracán, que fue el huracán Viola,